Hace un momento escuchábamos la voz de los otros, del otro, decíamos al comienzo del programa, tantas veces estigmatizado, tantas veces exotizado, tantas veces fantasiado, ¿no? Ese otro indio, originario, indígena, aborigen, una multitud de términos que intentaban en alguna manera poner en un lugar de normalidad o de anormalidad aquello que era inabarcable o inaccesible para el nosotros blanco, autocentrado, como cristiano, como capitalista, como dueño de la propiedad privada y como dueño sobre todo de la posibilidad de calificar y de ordenar al mundo propio y al mundo ajeno, que se convertía precisamente en propio en esto, en el acto de ser representado. Y en esa posibilidad creo que nosotros deberíamos reflexionar en este 12 de octubre que en muchos casos ha cambiado en términos de calificación, para algunos de manera sustancial y para otros tantos también tan solo de manera cosmética. Por eso creo que es importante recordarnos, reflexionar, dicen algunos, en el día de hoy. Nada que festejar, pero hace tanto tiempo atrás, cuando yo y cuando ustedes, muchos de ustedes eran tan solo niños, participábamos invariablemente de los festejos escolarizados del 12 de octubre de nuestra niñez. Y en mi caso, como en tantos otros, siempre nos sentíamos felices cuando nos tocaba en suerte representar el rol del conquistador. En comparación a la suerte de vestir una armadura de cartón y hojalata, el papel del indio siempre nos resultaba somero y grotesco. Me pasó a mí, le pasó a tantos de ustedes. Casi una especie de castigo divino inexplicable. No sabíamos por qué razón no nos tocaba el mejor papel y en consecuencia cuando teníamos que representar a este otro que invariablemente se representaba casi desnudo, simple, sentíamos que algo habíamos hecho mal. Por eso también creo recordar en esos episodios tan lejanos de mi vida las sonrisas resplandecientes de hispanos adelantados y el apocado gesto de los niños conquistados en el momento de los aplausos. Esta era, amigos y amigos, la puesta en escena, una vez más, de la situación colonial, que incluye actos, símbolos, narraciones y gestos que continuamente se reinscriben y sobreimprimen para seguir persistiendo en los sucesivos presentes. Esos que parecen tan lejanos en los recuerdos personales y que hoy en día también entran en discusión, los significados y los significantes de un hecho histórico, el 12 de octubre. Por supuesto, aceptando negociar aquello que resulta accesorio en pos de sostener lo necesario para que la dominación no se discuta o no se devele en toda su crueldad, sustancialmente, para muchos y para muchas, el sentido más duro de la colonialidad iniciada el 12 de octubre se sigue sosteniendo aún ahora. Es cierto, es innegable. Mucho ha cambiado de los 12 de octubre vivenciados como instancias de festejo, de goce pleno, de la hispanidad. Esa hispanidad que todavía hoy, por ejemplo, en España se sigue festejando y sigue siendo también motivo de conflicto y de debate para muchas nacionalidades que al interior de la península ibérica dicen esto no me representa. Piensen solamente en el duro, complejo proceso de discusión entre el Estado español y la autonomía catalana. Sucesivas luchas identitarias en los territorios de esta América vital a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, de manera más visible, de manera más material, pero que nunca terminaron del momento mismo de la llegada de los españoles en el año 1492, que nunca se silenciaron totalmente, aun cuando no fueron reconocidas, han obligado a los estados-naciones, a la Argentina, a Brasil, a los distintos estados latinoamericanos, a reconocer que no somos homogéneos. Esta era una fantasía de homogeneidad que a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX empezó nuevamente a costar muchísima sangre en los territorios que fueron conquistados, en muchísimos casos, a sangre y fuego por los estados nacionales que realizaron o completaron la tarea de expansión que habían iniciado 500 años antes los conquistadores españoles. Quieran o no, amigos y amigas, la Patagonia argentina y la Patagonia chilena son ejemplos durísimos de todo ello. Claro es, esta presencia persistente y molesta de los vivires originarios debe ser, aunque sea ahora cosméticamente reconocida. Por eso ya resulta muy difícil defender lo indefendible en términos de conquista o en términos de
de festejo. No se puede hablar del Día de la Raza, no se puede hablar del Día de la Hispanidad. Hay que encontrar un término negociado para nosotros blancos, autocentrados, desde el cual nosotros pensamos el mundo, y para estos otros, que también tienen su propio proyecto de vida, su propia manera de adherirse a la tierra y de pensar la territorialidad. Lo decíamos en el bloque anterior cuando conversamos con ellos. Mucho de lo que plantean nos resulta inaccesible porque no es una experiencia que hemos tenido. Nuestra vida, nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de entender el territorio se encuentra conformada sustancialmente en torno a lo privado. Y cuando nos hablan de propiedad comunitaria, cuando nos hablan de el contacto con la tierra, de sentirse parte de lo vegetal, de lo mineral, de los territorios y de la montaña toda, en algunos tantos casos, debemos confesarlo, dirigimos hacia ellos una mirada por lo menos condescendiente. Está bien, aceptamos una diversidad, aceptamos que estos otros son otros que deben ser reconocidos como tales. En algunos casos también celebramos la posibilidad que tienen de organizarse y también de interpelar al Estado, pero cuidado, en tanto y en cuanto aceptan el predominio del Estado sobre los límites de esta territorialidad, sobre los límites también de la agenda que pueden discutir con el Estado, sobre los límites también de lo que pueden demandar en términos de reconocimiento propio. Y cuando esta nueva construcción de los pueblos originarios se torna inmanejable para el Estado y para nosotros blancos, se vuelven a convertir en históricamente en lo que han sido para tantos y para tantos proyectos de nación-estado en América Latina. Son nuevamente objetos de mirada en torno también a la represión, a la violencia y a este otro peligroso que vuelve a actuar ahora de manera sustancial en América Latina y también en la República Argentina. Este 12 de octubre, amigos y amigas, no es un 12 de octubre más. La cuestión identitaria vuelve a formar parte de la agenda del Estado Nacional y del Estado provincial. Es verdad, pero hay determinadas cuestiones en torno también a lo que significa también definirse como integrante de una nación originaria que empieza a ser vista de manera cada vez más peligrosa y cada vez más preocupante como objeto de mirada subversiva por parte del Estado argentino. No es una cuestión menor pensar hoy en el 12 de octubre cuando tenemos todavía el ejemplo de Santiago Maldonado tan presente entre todos nosotros y la decisión por parte del Estado argentino, de las principales autoridades de invisibilizar, no solo con la desaparición de Santiago Maldonado, también otras problemáticas en torno a esta cuestión. Ocurrió en el día de ayer, en un debate también de candidatos porteños, cuando la principal representante de Cambiemos en Capital Federal, la diputada Elisa Carrió, se refirió de manera absolutamente grosera ante este problema.